nuestro Rey de los cielos. Vamos, iglesia. Bien fuerte ese aplauso, con gozo, con alegría. Te bendecimos, Dios, te alabamos. Maravilloso eres. Claro que sí. Dios te bendiga. Seas bienvenido. Toma asiento. Ponte cómodo. Así nos preparamos para poder compartir la palabra de Dios, poder compartir un mensaje maravilloso de fe, de esperanza, un mensaje de salvación para tu vida. Sabes que muchas veces la gente, el cristiano o el creyente, muchas veces toma caminos equivocados. Sabes que hay mucha gente que a veces no les cuesta nada, les es fácil alejarse del camino de Dios. Es fácil. Mucha gente, como dicen las Escrituras, toman caminos anchos, caminos que no les cuesta quizás un esfuerzo, un sacrificio. Y la Escritura dice que muchos son los que van por ese camino. Pero es un camino que termina en una perdición, que termina en algo malo, que termina en grandes adversidades. Pero también la Escritura habla de otro camino. Pero ese camino es más angosto. Y dice que pocos son los que hallan ese camino. Pero que al final de ese camino uno puede encontrarse con la vida, puede encontrarse con cosas buenas, puede encontrarse con bendiciones de parte de Dios. Y sabes que a veces las personas deciden tomar el otro camino, que es alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque a veces alejarse de Dios es una comodidad, a veces alejarse de Dios no representa un sacrificio, un esfuerzo. Pero ¿qué hay después? ¿Qué hay cuando vienen las adversidades, cuando vienen las dificultades, cuando se levanta la lucha en la familia, en el hogar, con los hijos, en lo económico? ¿Qué hay? Sabes que las Escrituras cuentan y dicen que en cierta oportunidad Dios le habla a un profeta, a Jonás, y dice que le dice a este varón: Jonás, tienes que levantarte y ve a pregonar en la ciudad de Nínive, porque lo malo que ellos están haciendo, su perversidad, ha subido hasta mi presencia. Ve a llevarles un mensaje, porque esa era su tarea, era lo que aquel hombre de Dios tenía que hacer, llevar un mensaje, moverse. Pero la Escritura dice que Jonás no quería. Dice que Jonás se levantó, pero no para obedecer a Dios, sino que se levantó, dice que para alejarse de la presencia de Dios, y irse a Tarsis, a otra ciudad. La Escritura dice que fue, descendió y fue y compró un boleto, y que justo en aquel boleto que él compraba era una nave que partía hacia Tarsis. Como quizás aquella persona dice: pastor, quizás este varón lo tenía todo planeado, todo planificado, o que justo que todo lo que él quería hacer le terminó resultando en ese momento. Sabes que yo hablaba con una persona hace un tiempo atrás. Aún los hermanos, a veces los líderes en la iglesia, le llamaban a esta persona para que pudiera ayudar, colaborar en alguna tarea. Y sabes que esta persona siempre tenía dificultades para ir a la iglesia. Siempre. O por su trabajo, por su negocio, o porque tenía que alimentar a sus mascotas, o porque tenía que roto el auto, la moto. Siempre le sucedía algo. Pero sabes que esta persona, cada vez que lo iban a buscar sus amistades, cada vez que tenía que planificar un viaje, una salida, sabes que nunca le sucedía nada. Siempre lo podía hacer. Un día viene y me dice: pastor, dice, disculpe que ayer no pude venir a la iglesia. Se disculpó con los hermanos y dice: no, lo que pasa que justo pasó un amigo, me buscó. Yo, dice, justo también tenía dinero y me invitó a comer. Nos fuimos a comer y luego de comer, dice, justo, dice, salió que vino una invitación para que fuéramos a otra ciudad. Nos fuimos a otra ciudad y en aquella ciudad, dice, pastor, dice, si le cuento, dice, me termina expulsando de la iglesia. Todo le había resultado, es más, él me dice, todo, dice, fue concordando, pastor, dice, qué justo, me decía. La Escritura dice que así Jonás, dice que él dijo: no, me voy a alejar de la presencia de Dios, me voy a ir a Tarsis. Fue, justo había una nave que partía hacia aquel lugar,
tenía dinero, compró un boleto y partió. La Escritura dice que cuando sucedió aquello, cuando ya se encontraban navegando en el medio del mar, la Escritura dice que ahí se levantó la tempestad. Ahí se levantó la dificultad. La Escritura dice que era tan grande la tempestad que se había levantado en el mar, que aún las personas que dirigían aquella nave, los marineros, la Escritura dice que ellos se sorprendieron y dijeron, verdaderamente esta no es una tempestad normal, no es una tempestad como la que estamos acostumbrados a ver. No, verdaderamente era algo grave, grave. La Escritura dice que ellos mismos empezaron a tirar desde la nave los enseres que ellos llevaban, las cosas que ellos transportaban, las empezaron a tirar, sin importar las pérdidas, sin importar lo que representaba para ellos, aquello que ellos se despojaron. Hasta que en un momento dice que cada uno empezó a orar a su Dios. Ellos tuvieron tanto miedo. Imagínate, gente que estaba preparada, gente que estaba capacitada quizás para realizar aquella tarea, una tarea que no es fácil. No es fácil. Sabes que yo he visto muchos documentales acerca de la pesca y de las demás cosas que hacen en el mar, y a veces hay tempestades tan grandes y cada uno de los que van en la nave tienen su trabajo, tienen su puesto, todos tienen una tarea que hacer. Imagínate, dice que ellos se llenaron de miedo y dijeron, empecemos a tirar las cosas, los enseres, empecemos a tirar lo que estamos llevando. Y empezaron a orar a su Dios, cada quien clamaba y buscaba, hasta que dice que el jefe de aquella nave dice que va y lo encuentra a Jonás durmiendo en la parte interior de la nave, y le dice, ¿por qué no te despiertas? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no clamas a tu Dios a ver si tiene misericordia de nosotros? Porque ellos pensaban que la nave se partiría. Imagínate. Una gran dificultad. A veces es fácil alejarnos de Dios. A veces es fácil alejarnos del camino de Dios. Pero cuando se levantan este tipo de dificultades, cuando se levantan este tipo de tempestades en tu vida, ¿cómo harás? ¿Cómo lo resolverás? ¿Cómo actuarás? La Escritura dice que pasó el momento y dice que Jonás le dijo, no, dice, es a causa mía, es por mi culpa, porque yo estoy huyendo, estoy escapándome de Dios, estoy escapándome de su presencia, porque no quise obedecer. Entonces dice que ellos dijeron, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque el mar cada vez se ponía más bravo, era más grave la situación, hasta que Jonás le dijo, entonces tírenme al mar y verán que todo se calmará. Así, la Escritura dice que lo tiraron al mar, pero más, dice que Dios había preparado un pez para que se lo tragara aquel hombre. Sabes que yo a veces le pregunto a la gente y le digo, ¿por qué esperar a que las tempestades acaben con tu vida? ¿Para qué esperar? Aquel hombre que decía, todo concordaba, pastor. Me vinieron a buscar, justo yo tenía dinero, justo cerraba el negocio temprano, justo, dice, nos invitaron a otra ciudad. Dice, todo era justo que lo tenía, justo que podía, justo que tenía el tiempo, todo. Pero ¿sabes qué? Pasaron los días. Y esa misma persona que cada vez que lo llamaban para hacer una actividad en la iglesia y él no podía o no quería, pasó el tiempo. Un día viene y me dice, pastor, dice, ¿sabe que no puedo dormir en mi casa? No puedo descansar. Estoy viendo sombras. Siento que me estoy volviendo loco. Siento que hay alguien que me está mirando, que me está observando por las noches. Entonces, dice, yo prendo las luces. A veces pongo, dice, una alabanza, una adoración. Dice, pero pastor, dice, no se puede. Tristemente, aquel hombre terminó cayendo en las drogas. Y así, cuando él pensaba que todo concordaba, que todo era lo que él necesitaba, cuando pasó el tiempo se dio cuenta que no era así. Cuando pasó el tiempo se dio cuenta que mejor le hubiese sido acercarse a Dios. Mejor le hubiese sido obedecer a Dios. Pero estaba pasando una gran dificultad.
¿Sabes qué le dije a aquella persona? Le digo, mira, le digo, cada vez que tengas la oportunidad de venir a la iglesia, ven, le digo. No pongas una excusa, no intentes alejarte de Dios, no intentes alejarte de lo que Dios te está pidiendo. No intentes. Entonces podrás ver la gloria de Dios, saldrás de las drogas. En las noches ya no estarás más turbado, descansarás en paz. Te acostarás creyendo en las promesas de Dios y así podrás descansar. ¿Sabes que aquella persona empezó a hacer eso? Empezó a acercarse a la iglesia. Venía el lunes, venía el martes, venía el miércoles. A veces no había qué actividad hacer. Y él me llamaba y me decía, pastor, ¿y si puedo ir a conversar con usted, aunque sea un rato? ¿Sabes qué? Me decía, pastor, vamos a tomar un café. Buscaba siempre algo para poder estar. ¿Sabes qué? Así estuvo un tiempo. Pasaron los días. Y aquella persona que estaba en las drogas, ya Dios lo había sacado de las drogas. Aquel que no podía dormir en las noches, que estaba siendo perturbado, aquel que no descansaba. Me dice, pastor, dice, ahora, dice, llego a mi casa y lo primero que hago, dice, es poner una prédica, pensar en todo lo que hice en la iglesia. Y no sabe, dice, termino rendido, descanso bien, al otro día me levanto con gozo, con alegría, me levanto lleno de fuerza, con ganas de ir a la iglesia, de acercarme. ¡Claro que sí! Aquel varón, por querer escaparse de Dios y porque pensaba que todo estaba dado para que él se alejara, terminó en el vientre de un pez. Terminó en aquel lugar lleno de angustia. Imagínate, la Escritura dice que cuando él se vio en aquel lugar, ahí se acordó de Dios y empezó a orar, empezó a pedirle perdón a Dios. Empezó a querer volver por ese camino que a veces es dificultoso, que a veces te lleva a un esfuerzo, a un sacrificio, que te lleva a tener que hacer un poco más de lo que a veces estás acostumbrado. Pero ahí dice que Dios escuchó su oración. Ahí. Y le volvió a dar una oportunidad para que fuera a predicar a aquella ciudad. Tú dirás, pastor, yo ¿puedo tener una oportunidad? Claro que puedes tener una oportunidad. Si no, no estarías en este lugar. No estarías aquí. Tener que pasar por la lluvia, tener que mojarse, tener que levantarse temprano. No estarías aquí. Es una oportunidad. Una oportunidad que Dios te da. Yo te invito a que abras tu Biblia. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Isaías. En el capítulo 1, verso 19, y dice así, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la Escritura, libro de Isaías, capítulo 1, verso 19, y dice así, si quisieres y oyereis, comeríais el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, dice la palabra de Dios, iglesia, y la recibimos con un fuerte aplauso, bien fuerte, con gozo, con alegría. Te bendecimos, Dios, exaltamos tu nombre, Dios, claro que sí, maravilloso nuestro Dios. Dice así, si quisieres y oyeres, comerías el bien de la tierra. Si oyes la palabra de Dios, si quieres, dice Dios, entonces podrías disfrutar de lo bueno de esta tierra. Podrías disfrutar, podrías estar bien. Pero la Escritura dice, si hoy quisieres oír y obedecerme, entonces vas a poder disfrutar de todo. Todo eso lo podrás disfrutar, todo lo bueno. Pero ahora también dice, pero si no quieres y no quieres obedecerme, entonces a espada morirás. Y aún cuando termina, el Señor te dice, pero mejor elige la vida. Elige lo bueno, elige el obedecer a Dios. ¿Sabes que una familia llegó un día a nuestra iglesia
y empezaron a golpear el portón, a golpear. Cuando salimos con mi esposa era una madre con su hija, personas que andaban en la calle, y esta mujer se acerca y me pide ayuda, que hacía días que no comían, y con mi esposa, ¿sabes? Fuimos, compramos comida, le preparamos, les compartimos la comida, y ¿sabes qué? Se fueron. Al ratito nada más viene la hija de esta mujer queriendo hablar con mi esposa. Y cuando habla con ella empieza a contarle cómo era su vida, cómo se sentía. Y sabes que era una niña de 14, 13 años. Y sabes que ella, mientras hablaba con mi esposa, lloraba y lloraba y lloraba. Y por todo lo que le tenía que, lo que vivía, lo que pasaba, por todo lo que había tenido que vivir. Y sabes que mi esposa le empezó a hablar, luego se fue, vino con su madre. Les empezamos a hablar, a predicarles la palabra de Dios, que sus vidas podían cambiar, que Dios podía darles algo mejor, que ya no tenían que andar así. Pero ¿sabes? Estuvieron 1, 2 o 3 días. Luego no quisieron saber nada. Nada quisieron saber. Tristemente es una familia que en aquella ciudad sus fotos aparecen en todos los supermercados, no la dejan entrar, ya la gente no le quiere ayudar, los terminan corriendo, cerrándole las puertas por las cosas malas que han hecho, por todo el peligro que a veces lleva esta mujer cuando se acerca a veces a los niños o a las casas. Pero ella sola tuvo la oportunidad para elegir, tuvo la oportunidad para escuchar y obedecer la palabra de Dios y que le fuera bien. Pero ella dijo, no, esto no es para nosotros. Siempre que pasa por la iglesia me dice, ¿y pastor, hoy me va a ayudar? ¿O qué va a hacer? Dice. ¿O me va a hablar de Dios? Y hace un día yo le decía a esta persona, no solamente te ayudamos, también te hablamos de Dios. Pero no lo quieres, no lo quieres recibir. Dice así la Escritura, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, dice la Escritura. Así tristemente se encuentra esta familia, así de esa forma. Sabes que cuando uno obedece la palabra de Dios, atrae bendiciones, atrae cosas buenas. Pero cuando uno hace lo contrario y quiere ser desobediente, quiere vivir en rebeldía o vivir a su manera la palabra de Dios, atrae la maldición. Lo atrae. Es como que uno mismo lo atrae. ¿Por qué? Porque Dios te dice no hagas esto y tú quieres hacer lo otro y después dices, pastor, ¿por qué a mí no me sale nada? ¿Por qué nada me resulta? ¿Por qué todo lo que emprendo no me termina dando frutos? ¿Por qué? Porque siempre quieres hacer a tu manera. Porque siempre quieres actuar como tú lo has pensado y no a veces como lo piensa Dios. No. Sabes que muchas veces hemos querido emprender y hacer un montón de cosas con mi esposa, pero muchas veces hemos orado, le hemos pedido a Dios, hemos esperado, y a veces se abren las puertas y entendemos que Dios nos quiere llevar por ese lugar, pero a veces las puertas se cierran y sabes que no insistimos, no golpeamos, no queremos actuar a nuestra manera y ser desobedientes. No, porque sabes, lo hemos visto en personas que sí lo han hecho y han terminado destruidos, han terminado lastimados. Personas que se endeudaron, que se metieron en préstamo. ¿Por qué? Porque querían hacer esto, querían comprar lo otro y luego ya no sabían qué hacer con sus deudas. Hace un tiempo en la provincia de San Luis, una persona se fue y se terminó quitando la vida. Se disparó en la cabeza. ¿Por qué? Por las deudas que ese hombre tenía. Era una persona que daba préstamos, pero a su vez él también pedía préstamos. Cuando le fallaron sus clientes, no le pagaron. Entonces se encontró que estaba lleno de deudas. ¿Y sabes qué hizo? Fue y se mató, se quitó la vida. Algo muy triste, ¿cierto? Muy triste. Pero cuando uno escucha la palabra de Dios y lo obedece, atrae bendiciones, atrae cosas buenas. Lo atrae.
La Escritura dice que el pueblo de Israel, dice que por mucho tiempo, dice que estuvo sometido bajo las manos de Madián. Mucho tiempo. ¿Por qué? Porque dice que ellos se rebelaban, querían ir en contra de la voluntad de Dios. Empezaban a adorar a otros dioses, a buscar otros dioses. Entonces, a causa de eso, dice que fueron sometidos por las manos de Madián. Años. Dice que ellos trabajaban, ellos se esforzaban. Eran personas que iban y trabajaban en el campo, sembraban, pero cuando llegaba el tiempo de la cosecha, dice que venían los enemigos y les terminaban quitando todo, el esfuerzo, el sacrificio que ellos habían tenido. Todo les quitaban. Tú dirás, pastor, yo soy un hombre que se esfuerza, soy una mujer que trabaja, que lucha, pero no me gusta obedecer la palabra de Dios. No me gusta. A mí me gusta manejarme a mi manera. Así una persona me hablaba de la iglesia y me dice, mire pastor, dice, yo, dice, puedo ir y puedo servir en la iglesia. Yo puedo trabajar en la iglesia. Pero yo le voy a decir una cosa, me dice. A mí nadie me manda, dice. Nadie. Yo no le obedezco a nadie, me dice esta mujer. Y así terminó. Alejándose de Dios. Alejándose del plan de Dios. Así terminó. El pueblo de Israel dice que cuando ellos no querían obedecer a Dios, cuando ellos no querían estar en el plan de Dios, entonces eran sometidos por sus enemigos. ¿De qué te sirve trabajar, esforzarte? ¿De qué te sirve tener todo? Pero si no quieres obedecer a Dios, al final te encontrarás en el mismo punto, en el mismo lugar, sin nada. Sin nada. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que estaban viviendo, de que eran sometidos, de que sus enemigos les quitaban todo lo que ellos habían trabajado, el esfuerzo, todo se lo llevaban. La Escritura dice que ellos, algunos, empezaron a correr, a hacerse cuevas, tratar de esconderse. Pero la Escritura dice que otros empezaron a clamar a Dios. Empezaron a buscar. Empezaron a decirle, Señor, acuérdate de nosotros, ten misericordia. Es como aquella persona que quiere vivir lejos de Dios, pero cuando le va mal, empieza a clamar. Empieza a levantar sus manos al cielo. Y sabes que Dios es tan grande y tan misericordioso que muchas veces el Señor acude. Pero luego esa persona no aprovecha esa oportunidad y se termina alejando nuevamente. Y luego se encuentra peor que en la situación que estaba antes. El pueblo clamó, buscó, le decía, Señor, ayúdanos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dice que Dios visitó la vida de un joven. Visitó la vida de una persona que se encontraba sacudiendo el trigo. Entonces dice que viene Dios y le abre, dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Ve, porque vas a poder salvar al pueblo de Israel de la mano de sus enemigos. Lo vas a poder libertar. Entonces dice que aquel hombre le dijo, Señor, dice, pero ¿cómo yo podré libertar al pueblo? ¿Dónde están todas las maravillas de Dios? ¿Dónde están las cosas que nuestros padres, los antepasados nos comentaban, nos decían? Todas las cosas grandes que Dios hizo, ¿en dónde están? Él no creía. No creía. La situación, el momento, la lucha, la adversidad, no lo dejaban creer. Pero sin embargo dice que Dios nuevamente lo mira a aquel joven y le dice, varón, ¿ves cuáles están tus fuerzas? Que vas a poder libertar al pueblo, porque ahora yo soy el que te está enviando. Yo soy el que te está mandando a que vayas a hacer esto. Entonces dice que él le decía, pero Señor, dice, si yo, dice, vengo de una familia pobre, soy el menor de mi casa, ¿cómo yo podré salvarlos de un enemigo tan grande? ¿Cómo yo podría hacerlo? Él no entendía que ahora había alguien que le estaba dando una orden, que había alguien que lo estaba enviando. Como a veces la gente no entiende y dice, no, dice pastor, pero ¿será que si busco a Dios, que si me acerco, mi situación podrá cambiar? ¿Será, pastor? Así llegó una hermana a nuestra iglesia a buscar de Dios. El primer tiempo estaba bien, estaba contenta, pero luego un día dijo, no, ya está, me cansé, me voy, no quiero escuchar y tener que obedecer. Yo
quiero seguir con mis cosas, quiero seguir con mi trabajo. Y se fue. Habrá estado un mes lejos de la congregación, de la iglesia, y volvió. Cuando vuelve me dice: pastor, ¿puedo hablar con usted? Y yo le digo: sí. Y empezamos a hablar y me dice: pastor, dice, en este tiempo que yo me alejé, dice, quiero contarle que no la pasé nada bien. Nada bien la pasé. Es más, dice, pastor, dice, se me está cayendo el pelo. La vida de mis hijas, yo siento que están corriendo peligro, que no las estoy cuidando bien, que no estoy haciendo bien en ellas. Me dice: pastor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Dice, porque imagínese, dice, que me termine quedando pelada, me decía. Y yo le digo a esta persona: acércate a Dios. Ven a la iglesia. Escucha la palabra. Escucha el mensaje. Y obedécelo, le digo. No actúes como has hecho todos estos años de tu vida. No lo hagas. Ahora escucha la palabra y empieza a obedecerla. Y verás un cambio. ¿Sabes qué se hizo? Empezó a escuchar la palabra y empezó a ponerla por obra. Empezó a obedecerla. Era una persona que ya no faltaba, era una persona que colaboraba, que ayudaba. Seguía con su trabajo, seguía con su vida normal. Porque a veces la gente dice: pastor, pero si yo voy a la iglesia y le sirvo a Dios, tengo que renunciar a muchas cosas. No. Puedes trabajar, puedes estar con tu familia, puedes compartir, pero también a la vez puedes servirle a Dios. Tienes el tiempo para servir a Dios, para escuchar, para orar, para leer las Escrituras, para aprender, para crecer. Aquella mujer empezó a hacer eso. Me dice: pastor, dice, ¿sabe qué? Dice, es tremendo, dice. No se me cayó más el pelo, dice. Pero ahora, dice, pastor, quiero ganar a mis hijas para la iglesia. Yo le dije a esta persona: mirá, le digo, si vos querés ganar a tus hijas para la iglesia, vence. Y tus hijas vencerán. Tienes que vencer primero. Y sabes que así se empezó a esforzar aquella mujer. Había sacado la incredulidad de lado, había sacado el cuestionamiento de lado, había dejado las amistades que la llevaban por un mal camino. Muchísimas cosas terminó dejando. Y tú dirás: pastor, ¿y qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Se empezaron a acercar las hijas a la iglesia. Empezaron a llegar a las reuniones. Luego me dice: pastor, ¿sabe que por ahí a veces a ellas les cuesta, a veces quieren venir, a veces no quieren venir? Empezaron a sumarse a los encuentros de jóvenes que estamos haciendo. ¿Sabes que hoy en día ella, junto a sus hijas, son de las personas que más están en la iglesia ayudando, colaborando, trabajando? Hace unos días me dice: pastor, vio que pude vencer y mis hijas han vencido. Hoy están en la bendición del Señor. ¡Claro que sí! Cuando obedeces, entonces empiezas a traer las bendiciones para tu vida. Empiezas a traerlas, empiezan a pegarse a ti. Pero ¿qué hay de aquel que a veces no quiere obedecer? Entonces atrae a las maldiciones, las cosas malas empiezan a venir a tu vida, las atraes. Sabes que el tomar a veces la decisión de obedecer la palabra de Dios quizás no te va a resultar fácil, quizás va a ser un poco difícil, un poco complicado, pero al tiempo empiezas a ver el fruto, al tiempo empiezas a ver las cosas buenas, al tiempo lo empiezas a ver. Pero aquella persona que se acostumbra a desobedecer, es fácil, es cómodo. No tienes que hacer un gran sacrificio para alejarte de Dios. Pero tarde o temprano vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las adversidades, se levantan las tempestades. Tarde o temprano se levantan. Y ahí es cuando uno dice: entonces, pastor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hago? La Escritura dice que Dios, aquel joven, Dios le dijo: ve, pon esta tu fuerza y salvarás al pueblo. Aun cuando él
no terminaba de creer, aun cuando él ponía todas las excusas que más pudo buscar, Dios le volvió a hablar a aquel hombre. Le volvió a decir, ve, le dice, ve, porque con estas tus fuerzas acabarás con los madianitas como un solo hombre. Ve, le decía. Y la Escritura dice que así Gedeón obedeció a la palabra de Dios. Así aquel hombre pudo escuchar el mensaje y hizo lo que Dios le había pedido. La Escritura dice que fue, se enfrentó a los madianitas, se enfrentó a aquel ejército temible, gigante. Y la Escritura dice que Dios le dio la victoria. No sé con qué hoy te enfrentas tú, varón. No sé con qué hoy te enfrentas tú, mujer. Pero el Señor te dará la victoria. Claro que sí. Maravilloso nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Yo te invito a que puedas ponerte de pie. Dice así la Escritura. En otras traducciones, si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. No insistas. Aférrate a elegir lo bueno, lo correcto, al obedecer. Y verás cuántas cosas buenas verán sobre tu vida. Cuántas cosas buenas tú mismo las vas a traer tan solamente por ser obediente. Así dicen las Escrituras, que en la obediencia está la bendición. Sabes que mucha gente conoce ese versículo, mucha gente conoce ese pasaje, pero cuesta adquirirlo en la vida de uno, cuesta aplicarlo en la vida de uno. Pero cuando logras hacerlo, tú dices, era mucho más fácil obedecer que tener que andar sin nada, tener que andar llorando, tener que andar sufriendo. Era mucho más fácil obedecer. Por eso la Escritura te dice, si quieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Pero si no quieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada. Dios te da que tú elijas, que tú lo elijas. Tampoco el Señor te obliga. Es una oportunidad maravillosa. Sabes que cuando yo llegué a la iglesia era una persona que le costaba obedecer. Pero sin embargo yo quería cambiar, quería que mi vida cambiara. Entonces tenía que empezar a obedecer la palabra, tenía que empezar a obedecer a lo que me enseñaban y tenía que empezar a ponerlo en mi vida. Y de esa forma el Señor empezó a bendecirme. De esa forma el Señor empezó a prosperarme, a cambiarme. Porque dije, Señor, yo quiero obedecer. A veces es duro, a veces es difícil, a veces cuesta. Pero cuando te das cuenta, tú dices, valió la pena. Porque ahora estoy bendecido, ahora estoy contento, ahora tengo a mi familia, ahora tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, ahora tengo una buena economía, estoy bien. Por el simple hecho de decir, yo obedecí. Y eso atraerá las bendiciones. Amén. Yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu corazón, pero vamos a hacer una oración de fe, una oración de esperanza. Si hoy has venido por primera vez a este lugar, este es el momento para que puedas recibir a Cristo en tu corazón, en tu vida, como tu ayudador, como tu Dios. Y si quizás hace tiempo te habías alejado, esta es una oportunidad que el Señor te da para que vuelvas a entrar por ese camino angosto, ese camino que quizás representa una dificultad para ti, pero es un camino que al final vas a encontrar algo bueno, vas a encontrar vida, va a valer las fuerzas que tú le pongas, va a valer. Por eso te invito a que cierres tus ojos y que puedas repetir esta oración que dice así después de mí. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra, por este mensaje. Señor, te pido perdón por mis faltas, por mis errores, por mis pecados. Señor, quiero recibirte en mi corazón para que vivas y habites en él. Señor, dame la fuerza, dame la sabiduría para poder tomar siempre el mejor camino,
ese camino angosto. Señor, ayúdame para esforzarme, porque sé que valdrá la pena. Señor, bendice a mi familia, a mis seres queridos. Señor, yo te doy gracias por morir por mí y por hacerme un hijo tuyo. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, iglesia. Amén, amén y amén. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Bien fuerte, con gozo, con alegría.